Buenas tardes, mis amados hermanos, queridas hermanas. Bienvenidos, bienvenidas a esta tarde, 18 de noviembre. Se nos acaba el año. Estamos todavía sufriendo los efectos de la pandemia. Nuestro país está sumido todavía bajo los efectos de este virus que está azotando a la población. Sin embargo, nosotros como cristianos, como hijos de Dios, estamos fortalecidos en la palabra y queremos seguir creyendo y creciendo espiritualmente en ella. Así que, como parte de ese crecimiento es que los miércoles por la tarde nos reunimos para tratar temas y principios básicos del cristiano moderno. Bienvenidos todos, bienvenidas todas. Y este tiempo de estudio bíblico lo vamos a empezar como siempre, pidiéndole al Espíritu Santo que sea el que esté con nosotros y el que nos permita nuestro crecimiento. Así que, Padre Celestial, Señor mi Dios, te damos gracias por la vida que nos das, por este tiempo que tenemos de estar junto a ti, de conocerte más, de indagar en tu palabra y buscar la verdad, de dejar y apartarnos de las filosofías humanas para creer única y exclusivamente en lo que dice las Escrituras. Así que, Señor, solamente te pido que abras nuestro entendimiento y nos dejes la luz abierta para que podamos discernir entre lo que es verdadero y lo que es falso. Que saquemos de nosotros también cualquier tipo de apego a doctrinas y a cosas que el mundo nos ha puesto en nuestro corazón. Seguramente muchas de esas cosas no tienen nada que ver con lo que está escrito en tu palabra, Señor, por lo que te pedimos ahora que nos reveles la verdad, porque solamente la verdad nos va a hacer libres, libres de cometer errores grasos que pueden ser definitivamente malos para nuestra vida y para las personas que nos rodean. Así que, Señor Espíritu Santo, tú como autor de la palabra, sé nuestro maestro en esta tarde y habla a través de mi boca, Señor, que sea única y exclusivamente la verdad de tu palabra la que se predique en esta tarde. Te pido que bendigas a cada una de las personas que están reunidas alrededor de esta mesa digital, alrededor de las plataformas que estamos usando, Señor, y que seas tú el que bendiga a cada una de sus casas, de sus familias, que seas el proveedor, el sanador, el que vigila y cuida el bienestar de tus hijos. Te pedimos todo esto en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Bendito sea nuestro Dios. Y realmente este es un tema que provoca mucha expectativa y también hay mucha gente que no tiene conocimiento sobre lo que vamos a hablar. Y el tema de hoy es el tema de la reencarnación. Así que es un tema polémico, obviamente un tema difícil también de tratar. Hay mucha gente que tiene ideas preconcebidas de lo que significa la reencarnación. Y como para hacer un marco de arranque, existen muchos cristianos o existen muchas personas que dicen ser cristianas y que abrigan doctrinas de otras religiones que son completamente incompatibles con la idea que nosotros tenemos de la palabra de Dios en la Biblia. Así que no se sorprenda si usted está inmerso en este grupo de personas, pues existen cristianos que apoyan la idea de la evolución en lugar de apoyar la idea de la creación. Y hay personas que dicen que sí pueden creer en un Dios creador, pero sin embargo creen que Charles Darwin tiene la razón y que nosotros venimos de la evolución y seguramente nuestros ancestros serán los monos. Y habrá gente que está orgullosa de eso y apoya la evolución. Otras personas, en cambio, han tomado como parte de sus creencias el hecho de que existen los karmas y existen la forma de reencarnación en varios
tipos de personas o inclusive animales y plantas. Hay gente que está buscando respuestas en la ciencia, en el espiritismo, en el horóscopo, buscan ayuda o buscan ese espacio o esa falta de que no encuentran cómo llenarla, buscando su yo interior a través de la meditación, a través del yoga, a través de hacer cosas que normalmente un cristiano no debería hacer. Y hay gente también que cree en las energías. Piensa que todas las cosas tienen energía y creen que acercándose a una o tocando a otra van a recibir cierta energía que les va a permitir de alguna manera evolucionar espiritualmente o energéticamente. Creen en la astrología, creen en la brujería, inclusive en la santería. Y todo esto que les estoy mencionando, inclusive el yoga, está en contra de lo que dice la palabra de Dios. Y como les decía, muchos de los cristianos que se dicen ser cristianos apoyan este tipo de doctrinas que son doctrinas de hombres que no aparecen siquiera en la palabra del Señor. Y es más o menos como, y ustedes me han escuchado, los que me siguen, muchos de los cristianos dicen estar en contra del pueblo judío. Y no hay nada peor que un cristiano que esté hablando en contra del pueblo de Israel, porque del pueblo israelita es que viene nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Y este es un tema que denota la ignorancia, y estoy utilizando el término ignorancia en el mejor sentido, puesto que si yo desconozco algo, soy un ignorante en un tema, y de hecho lo soy en muchísimos temas. Pero si una persona dice ser cristiana, lo menos que se espera es que esa persona conozca los principios básicos de la Biblia y conozca qué es lo que, por decirlo de alguna manera, la fe cristiana implica. Entonces, existen muchos cristianos nominales, existen cristianos que son solamente de papel, que nunca han tocado una Biblia y que se rigen únicamente por revistas, por periódicos, por panfletos, por conocimiento que ha venido arrastrándose en sus familias de personas como los abuelos, como los padres, que han puesto este tipo de teorías y este tipo de doctrinas en sus hijos. ¿Y cómo nosotros podemos contrastar, cómo nosotros podemos darnos cuenta qué está bien y qué está mal? Si nosotros decimos ser cristianos, lo primero que tenemos que aceptar, sin ecuanón, sin ninguna duda, es lo que dice la palabra de Dios. Eso es lo que se espera de un verdadero cristiano. Obviamente nosotros estamos asumiendo que el libro, la Biblia, es un libro inspirado por el Espíritu Santo que fue escrito por personas y que ese libro ha pasado de generación en generación a nosotros. Y solamente alguien, un ser supremo como Dios, ha permitido que la palabra escrita llegue hasta nosotros de una manera fiel. Así que la única forma en la que nosotros podemos contrarrestar las doctrinas de los hombres versus lo que dice la realidad que está escrita en la Biblia es justamente eso, conociendo la palabra de Dios. Por eso yo le invito a mi hermano, mi hermana, que lean la palabra de Dios, porque solamente así usted podrá decir no a las cosas que usted mira en la televisión. No, eso no es así. O usted podrá de alguna manera, cuando está conversando con alguien, decirle, está bien, pero demuéstrame que lo que tú dices es verdad. Caso contrario, no tiene ningún sentido y no edifica el hecho de que nosotros estemos buscando información en doctrinas de otras religiones. Y ustedes saben, mis hermanos, que en la década de los 60 en los Estados Unidos apareció un movimiento, el movimiento hippie, que luego se desarrolló en los años 70, pero en los años 60 es cuando brotó este movimiento y adoptaron muchísimas cosas de las religiones orientales, del hinduismo, del budismo. Muchas de esas gentes, sobre todo artistas, escultores, músicos, los mismos Beatles, fueron de Occidente a Oriente a buscar su interior,
a tener una experiencia con los Dalai Lamas, con los monjes tibetanos, y lógicamente ellos tenían su propia concepción y su propia visión de lo que es la espiritualidad, que es completamente diferente a la nuestra. Y digo nuestra, a la que nosotros como cristianos estamos respetando y estamos analizando. Así que desde los años 60 en los Estados Unidos hubo una invasión completa de la influencia de Oriente hacia Occidente y empezó a brotar este germen, que podríamos decir inclusive un germen satánico, de estas religiones y culturas orientales en las que se hablaba y se habla de la reencarnación. Es en la época de los 60 en que explotan muchísimas cosas que hasta ahora nosotros denominamos y encontramos como cosas perversas, como el hecho de que hasta antes de ese brote, en las iglesias los niños oraban a Dios todas las mañanas y cantaban su himno nacional. A partir de la década de los 60, aparecen leyes en las que prohíben la oración en las escuelas y en los colegios, siendo Estados Unidos uno de los primeros y los principales países evangelizadores del mundo. Empezaba a destruirse su gente y lo hacían justamente en la zona más medular que es la oración. Este movimiento también generó la promiscuidad sexual, el uso de drogas y en general un libertinaje que llevó a la gente a dejar de mirar la Biblia y a Dios y a centrarse en sí mismos, a buscarse a sí mismos, el famoso yo interior, la nueva era. Todo este tema tiene muchísimo que ver con lo que ahora los Estados Unidos están sufriendo. A partir de la década de los 60 legalizó el aborto y crecieron exponencialmente los embarazos de muchachos de 13, 15 años. Entonces, lo que vemos es una degradación de la sociedad estadounidense que lógicamente ha provocado que toda América caiga en este tipo de cosas, porque lógicamente también, repitiendo, Estados Unidos es una influencia muy fuerte para todos nosotros en Occidente. Y como les decía, muchos cristianos, lamentablemente muchos cristianos, siguen pensando y siguen creyendo y siguen adoptando y siguen abrazando este tipo de doctrinas. Y estoy seguro que, sin ir muy lejos, en su casa puede encontrar algún libro del karma, o puede encontrar un libro de espiritismo, o puede encontrar un libro de los Dalai Lamas. Perdón. Y seguramente llegó a sus manos por curiosidad. Y al leerlo tal vez dijo, sí, me parece que esto es correcto. Y seguramente existe la reencarnación. Pero, ¿qué es la reencarnación? Como les decía, es un concepto, es una doctrina de religiones orientales. Y dice, las religiones con origen en el hinduismo afirman que la reencarnación existe un ciclo sin fin. En la mitología de la religión brahmánica, al momento de la muerte del cuerpo, el alma o parte esencial, así se llama, abandona el cuerpo y es arrastrada por los Yamadutas, los mensajeros sirvientes del dios Lama, el encargado de juzgar el karma de todas las almas del universo. Los creyentes del jainismo dicen que las almas van recogiendo los frutos de sus buenas o malas acciones a través de sucesivas vidas. Cuando un jainista acumula suficiente buen karma, la pureza de su alma puede hacer que se reencarne en un deva o entidad semidivina. Esto es básicamente lo que significa o lo que la gente entiende por reencarnación. Y como les decía, este tema o esta doctrina oriental ha sido de alguna manera dulcificada a nosotros los occidentales, que ha sido retocada en algunos conceptos básicos y este dogma oriental ha llegado hasta nosotros como
la idea de que el hombre cuando muere pasa a un nuevo cuerpo, es decir, se desprende el alma del cuerpo varias veces y varias veces encuentra otro cuerpo y encuentra otro cuerpo y otro cuerpo más. Pero para que Occidente acepte eso, la idea es que cada vez que el alma encuentra un nuevo cuerpo, esa alma está evolucionando hacia mejor. Es decir, que toda la experiencia que viene acumulando hace que esa persona sea una mejor persona. Obviamente esto tiene un plan egocéntrico. Esto tiene una idea de que el hombre va acumulando sensaciones y experiencias que le están dando un mejor estilo de vida cada vez que se reencarna. Hay madurez, hay mejora emocional, mejora intelectual. Y esta es la idea que nos han vendido esta gente que está insertando en la doctrina de la reencarnación en Occidente. Muchas de estas doctrinas de la reencarnación lo que quieren es dar respuesta a muchas de las preguntas fundamentales como, por causa de la reencarnación es que una persona que hizo algo malo en el pasado ahora está pagando en esta vida. Y por eso es que esa persona es diferente a otras y por eso es que esa persona vive enferma y vive arrastrando esos karmas. Y no sé si ustedes han visto, pero en el Facebook ahora se utiliza muchísimo la palabra karma. Y cuando hay videos, dicen, pagó por el karma. Y resulta que una persona hizo algo malo, e inmediatamente después el karma le cobra lo que hizo mal. Y muchos de nosotros podemos ir aceptando esa palabra del karma y la estamos incluyendo en nuestro vocabulario de una manera sutil. Así es como Satanás se mete en la mente del ser humano. Y todo lo que nosotros entendíamos como algo que realmente no es de nuestra cultura, ahora lo estamos adoptando. De lo que hablamos el otro día sobre las tradiciones que no son nuestras, ahora son adoptadas por nosotros y las estamos ejecutando y las estamos haciendo como parte de nuestra gente. Hay mucha confusión, hay mucho desconocimiento, porque hay programas de televisión y, como decía, hay libros de autoayuda sobre todo, en los que promulgan este tipo de doctrinas, en los que la reencarnación es parte fundamental. Y mucha gente que no busca la Biblia, sino que busca un libro de autoayuda, un libro de yoga, un libro de busquemos nuestro yo interior, lo que va a encontrar no es la verdad, sino lo que va a encontrar es este tipo de doctrinas que no son compatibles con lo que dice la palabra de Dios. Ahora, yo le pregunto a usted, ¿es comprensible que una persona que cree en Buda se adhiera a las creencias que esta religión promulga? Seguramente que sí. Un budista va a creer en las cosas que Buda enseñó. Y Buda enseñó la reencarnación. Es coherente. Pero yo quiero preguntarle a usted, si usted es cristiano, ¿es lógico que usted crea en la reencarnación cuando la reencarnación no se enseña en la palabra de Dios? ¿Es congruente? ¿Es lógico? De ninguna manera. Es completamente incompatible. Por eso yo le decía, mucha gente que no estudia la Biblia, que no conoce la palabra de Dios, abraza todo tipo de doctrinas porque le parece bien, porque le suena bonito, porque hay mucha gente que habla bien de estas doctrinas y simplemente por falta de conocimiento, por ignorancia, las tomamos y las abrazamos y las hacemos parte de nosotros, sin darnos cuenta que estamos abriendo una puerta que es extremadamente peligrosa para cada uno de nosotros y para nuestra familia. Esta creencia es completamente contraria a la vivencia de un cristiano y a lo que dice la Biblia. Vayamos a la palabra de Dios para ver qué nos dice el Señor Espíritu Santo. Pero la palabra de Dios lo que nos dice básicamente es que cada uno de nosotros somos únicos e irrepetibles. Usted es único
Yo soy único, mi esposa y mis hijas son únicas, no existe nadie más en el mundo. Somos únicos. Si usted se está conectando recién a nuestra transmisión, bienvenido. Y de lo que estamos hablando es de la reencarnación. Y acabamos de mencionar que la reencarnación es un concepto oriental que ha sido introducido en Occidente para que la idea que existe en la Biblia sea distorsionada. Y por eso, a través de la Biblia y a la luz de la Biblia, es que vamos a ver que todos estos conceptos y estas doctrinas del yoga, del yo interior, de la energía, no tienen nada que ver con la idea de lo que la Biblia nos muestra. Así que un cristiano verdadero no puede estar comulgando con este tipo de doctrinas porque no son verdad. La verdad se encuentra en la Biblia. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Lucas 23, 39. Les decía también que el ser humano tiene una identidad única en un cuerpo, alma y espíritu. No hay karma, ya que existe el perdón de Dios. Tome en cuenta esto. Lucas 23, 39 dice, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas refiriéndose a Jesús, ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, este malhechor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Cómo puede usted entender que este malhechor, si existiría el karma, este malhechor tuviera que haber reencarnado en otro cuerpo para pagar todas las cosas malas que hizo en esa vida? Eso sería lo lógico si nosotros creyéramos en el karma o si sugiriéramos que el karma es real. Sin embargo, la palabra verdadera del Señor dice, entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. El Señor no lo mandó al malhechor a que esté dando vueltas en otro cuerpo. No lo dejó en el purgatorio para que purgue por sus pecados. No lo envió al infierno porque este hombre, este malhechor, se arrepintió de sus pecados en ese mismo instante y en ese mismo instante aceptó que Jesús es el Hijo de Dios. Este versículo desbarata completamente la doctrina de la reencarnación. Solamente con este versículo podríamos quedarnos tranquilos. Este malhechor no tuvo que pagar por su karma, sino que simplemente reconoció a Jesús como el Hijo de Dios y le entregó a él su vida en ese instante. Este malhechor tampoco tuvo que ser bautizado, tampoco tuvo que ir a la iglesia, tampoco tuvo que hacer cursos bíblicos, tampoco tuvo que conocer la Biblia. Solamente tuvo que aceptar a Jesucristo como su Salvador y reconocer que Él es el Hijo de Dios verdadero, que Jesús es Dios. ¿Se da cuenta? ¿De qué karma, de qué reencarnación estamos hablando? Y aquí vemos claramente que cuando murió el malhechor, en ese mismo día, el Señor lo estuvo recibiendo en el paraíso. El amor infinito de Dios es el que puede provocar este tipo de cosas que para nosotros puede, de alguna manera, verse como absurdo. Porque desde nuestra justicia, lo lógico sería que este malhechor pague por sus pecados. Pero no estamos hablando de su justicia ni de la mía. Estamos hablando de la justicia de Dios, que es completamente diferente. Por eso es que nosotros no entendemos
Para ser salvos, lo único que necesitamos es aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador. Por eso es que usted y yo en algún momento tenemos que decir, no, yo tengo que hacer algo, yo tengo que pagar por mis culpas, yo tengo que mejorar como persona para poder ganarme el cielo. Y no es así. Ese no es el camino para llegar al cielo. El camino para llegar al cielo es a través de Jesucristo. Muchas personas no pueden concebir esto. Y muchas personas creen que hay una ley de la causa y del efecto. Y que por esa ley de la causa y del efecto, el alma va a tener que ir reencarnándose en otro cuerpo y reencarnándose en otro cuerpo hasta que ese cuerpo le permita pagar todos sus pecados y finalmente esa alma sea libre, como veíamos al inicio en la descripción de lo que la doctrina de la reencarnación es. Mire lo que dice Daniel 12:2. Creer en la reencarnación es aceptar que Dios no existe y que simplemente estamos condenados a nuestro propio forma de hacer y forma de pensar. Nuestra liberación o la liberación del alma está supeditada a lo que nuestras acciones digan, si somos buenos o somos malos. Eso quiere decir que la salvación depende exclusivamente de nosotros, según la reencarnación. Según la reencarnación no existiría un ser divino, sino que simplemente estamos metidos en un ciclo y que ese ciclo se sigue repitiendo y se sigue repitiendo hasta que nuestra alma esté libre del pecado por nosotros mismos, algo que no tiene nada que ver con lo que dice la palabra de Dios. Y Daniel 12:2 dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Aquí no dice que serán despertados para que vuelvan a otro cuerpo, ni que sean transformados en un burro o en una abeja o en un pato o en un chancho o en un ratón o en otro ser humano. Cada uno de nosotros somos únicos. Y el alma que nosotros tenemos está atada a nuestro cuerpo y a nuestro espíritu. Cuando nuestro cuerpo termina su función aquí en la tierra y cuando muere, se rompe esa cadena que une nuestro cuerpo con nuestra alma y nuestra alma y nuestro espíritu va a regresar al Señor. Y nuestra alma será juzgada. Mire lo que dice Mateo. Y esto son palabras del Señor Jesucristo. Mateo 25:46, está hablando el Señor Jesucristo. Mateo 25:46 dice, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Esto dice el Señor Jesucristo. Aquí no hay oportunidad para ir al purgatorio, aquí no hay oportunidad para que vuelva a dar nuevamente el ciclo de la vida, para que una persona se reencarne en otro cuerpo, para que pueda pagar su karma, las malas acciones que ha hecho. Aquí el Señor dice, irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Mire lo que dice Hebreos 9:27. Hebreos 9:27 dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran, ¿qué? Una sola vez y después de esto el juicio. Mire, no hay nada más claro en contra de la reencarnación. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto, el juicio. Esto quiere decir que si nosotros morimos en este instante, seremos juzgados. E iremos al cielo o iremos al infierno, dependiendo si nosotros pertenecemos a Cristo o pertenecemos a Satanás. Porque ya hemos hablado varias veces también aquí en este espacio, que si no estamos con Cristo, entonces somos pertenencia de Satanás. Está establecido para los hombres que muramos una sola vez. Esto es incompatible con la doctrina oriental de la reencarnación, porque en la reencarnación el hombre tiene que volver a morir para reencarnarse y tiene que volver a morir para reencarnarse y tiene que volver a morir para reencarnarse. Aquí dice la palabra de Dios que no hay
más que una sola vez para nosotros la muerte y nada más. Y después el juicio. Y el 28 dice, solo para complementar lo que tenemos aquí, dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Esa es nuestra esperanza. Estamos a la espera de la segunda venida del Señor Jesucristo. Pablo, en la primera carta a los Corintios 15:3, mire lo que dice. Sería bueno que en su casa lea todo el capítulo 15 de Primera de Corintios. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Qué pasó con el Señor Jesucristo? Resucitó. Y miren, esa es la esperanza que nosotros tenemos. La esperanza de la resurrección, si es que morimos antes de la segunda llegada del Señor, o si estando vivos el Señor Jesucristo llega una segunda vez, nosotros en el aire seremos transformados y tendremos el cuerpo glorioso de Él. No una reencarnación, sino que nuestro cuerpo será glorificado y tendremos el cuerpo como tiene el cuerpo el Señor Jesucristo. Jesús fue resucitado. Y en la resurrección de su cuerpo fue glorificado. Y eso es lo que dice. Nosotros los cristianos no podemos creer en la reencarnación porque no tiene ninguna base bíblica. Acabamos de demostrar que el hombre muere una sola vez y después del juicio. Y cuando venga el Señor Jesucristo en su segunda venida, si estamos muertos, vamos a resucitar y vamos a ascender a los cielos y en esa ascensión vamos a tener nuestro cuerpo glorificado. Pero si todavía estamos aún vivos y el Señor Jesucristo viene del cielo, nuestros cuerpos se van a elevar. Tenemos el Espíritu Santo adentro, por supuesto, si somos salvos verdaderos y no cristianos de papel. Ahora yo le pregunto, ¿es usted un cristiano verdadero? ¿O es un cristiano que está abrazando doctrinas de otras religiones? ¿O es un cristiano que cree en el karma, que cree en las energías? Porque así le enseñaron. Y alguien le enseñó a alguien, y alguien le enseñó a alguien, pero toda esta cadena está completamente equivocada porque aquí está la verdad. En la palabra de Dios está la verdad. Y usted no me puede discutir porque usted está mirando la evidencia de la palabra de Dios. Y usted no se puede llamar cristiano si está creyendo en este tipo de cosas como el yoga, la meditación trascendental, la búsqueda del yo interior o las energías. Solo falta que un cristiano vaya donde un chamán para que le haga una limpia o le haga un amarre. ¿Cree usted que un cristiano se vería bien haciendo eso? Por eso yo no puedo entender cómo católicos que dicen ser nuestros políticos y sobre todo los presidentes, dejarse hacer una limpia en un ritual de los chamanes. Por eso es que nuestro país está tan salado. Esa gente no tiene una idea correcta de lo que es la espiritualidad verdadera. Como al alcalde de Quito, al presidente de la República, le hacen ese tipo de cosas. Están abriendo puertas para que Satanás entre en esos ambientes. ¿Se da cuenta, mi hermano? La ignorancia de la gente. Ignorantes. Ignorantes.
El cristiano no puede abrazar ese tipo de doctrinas. No puede creer que hay energías. El cristiano que entiende la palabra de Dios no puede asumir que va a estar de un ciclo a otro ciclo reencarnándose en un puerco o en un burro o en una planta o en un insecto. No puede creer un cristiano que venimos del mono. No puede un cristiano aborrecer a Israel porque de Israel vino el Señor Jesucristo. Se da cuenta la incompatibilidad de las cosas que nosotros nos dejamos convencer con lo que está escrito en la palabra de Dios. Nosotros tenemos una sola vida, tenemos una sola oportunidad para ser salvos y en esta vida es cuando nosotros con nuestra boca debemos confesar que Jesús es el Señor. Toda rodilla se va a doblar. Y mi hermano querido, solo mire esta imagen. Solo mire esta imagen. Si usted piensa que yo estoy equivocado, a mí no me va a pasar nada. Pero si usted llega a equivocarse, va a mirarme a mí en el cielo y usted estará en el infierno. Este no es un tema menor, porque lo que le estoy diciendo es que usted está dando paso y está abriendo ventanas y puertas para que las ideas satánicas de las que estuvimos hablando ingresen a su vida. Solamente conociendo la verdad de la Biblia es que vamos a ser libres. Solamente a través del conocimiento es que nosotros podemos dejar de ser ignorantes en la palabra de Dios para poder ponerle un alto a todo ese tipo de doctrinas que vienen. Entonces, mi hermano, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Leer la palabra de Dios, comprender la palabra de Dios, pedirle al Espíritu Santo que nos guíe. Hay muchas personas que dicen, pastor, yo no puedo leer la Biblia, no la entiendo. Muchas de las cosas que están en la Biblia no la entiendo. Bueno, pero por lo menos hay algo que sí entiende. Y pídale al Espíritu Santo que le ayude para que usted entienda las cosas. Y el Señor Espíritu Santo le va a seguir y le va a guiar a usted para que usted entienda las cosas de la Biblia. Pero no podemos seguir siendo juguetes de todo tipo de doctrinas que vienen a nosotros y adoptarlas pensando que no tienen nada de malo. ¿Qué le parecería a usted si yo me hago Hare Krishna? Cojo una pandereta y estoy saltando por ahí diciendo cosas que no tienen ningún sentido. Hay gente ecuatoriana que se ha hecho Hare Krishna después de haber tenido raíces católicas. ¿Cómo entendemos eso? ¿Sabe por qué? Porque lamentablemente la religión católica ha fallado en evangelizar a la gente y bíblicamente demostrar a la gente que lo que está escrito aquí es completamente diferente con lo que están mirando y pensando. Si nosotros tenemos fundamentos bíblicos bien puestos, no va a haber doctrina que pueda ingresar a nuestro hogar y a nuestra familia. Esto tiene que ver con poner alrededor de nosotros un muro de la verdad de Cristo para que no caigamos y no sucumbamos, ni nosotros, ni nuestra familia, en este tipo de doctrinas, que le hacen daño a usted, le hacen daño a su familia, le desvían de la atención. Usted bien creído en las energías y esperando las energías. ¿Dónde están las energías? Y que las energías le van a sanar y le van a curar, según quién.
según lo que le dijeron los abuelos o los padres. ¿Y a ellos quiénes les dijo eso? ¿La Pachamama? ¿El Inca? ¿Los sacerdotes indígenas, los chamanes? ¿Se da cuenta? Este es el mensaje que el Señor quería traerles a ustedes. Y esta es una advertencia. Porque si usted dice ser un hijo de Dios, un cristiano, usted no puede abrazar ni adoptar este tipo de doctrinas incompatibles con lo que la palabra de Dios dice. Les agradezco a todos mis hermanos y hermanas queridas por su tiempo, por escucharme. Espero que haya sido de beneficio espiritual para todos y que el Señor siga ministrándoles, aunque usted cierre, aunque usted termine este enlace. Yo estoy seguro que le va a dejar pensando y el Señor Espíritu Santo va a estar moviéndole a usted, a su conciencia, para que recapacite en todas las cosas que le he dicho. Y si usted se ha inclinado a este tipo de prácticas, déjelas. Si usted ve en el yoga algo como inocente, deje el yoga, deje la meditación trascendental, deje de buscar su yo interior. Está perdiendo el tiempo. Busca a Jesús. Y va a ver que todas las cosas se van a alinear en su vida y en su cuerpo. Con todo amor, mis amados hermanos y hermanas. Me despido. Soy Edison Cárdenas desde la Iglesia Espíritu y Verdad. Y Dios mediante nos encontraremos el próximo domingo a las 10:30 en el culto dominical de nuestra iglesia. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Los bendigo en el nombre de Jesús y permanezca mirando hacia el cielo y estudiando la palabra del Señor. Que el Señor les guarde. Un abrazo fuerte para todos. Cuídense mucho, que tengan una linda tarde.